Pregunta ignorante. Un Hércules que tiene una reactualización o un mantenimiento en el 2021 y en el 2023, ¿no está en capacidad de volar correctamente en el 2026? ¿O es que requiere un mantenimiento anual? No, digamos, eso tiene una hoja de ruta como tal y tiene unas especificaciones. Lo que sucede ahí es que teníamos 4 en operación que estaban a punto y los otros 3 no tienen el acceso todavía a todos los repuestos, a esa cadena de suministros que se debe tener para poder repararlos y cumplir con su agenda de vuelo y adicionalmente con todo su checklist para tenerlos a punto y sean navegables, como se señala puntualmente. Muy bien, general, su opinión. Diana, si me permite, lo primero, expresarles a todas las familias de los que fallecieron en este terrible accidente nuestro saludo de solidaridad. Y por supuesto también las oraciones por la pronta recuperación de los que han quedado lesionados de nuestra fuerza pública. Y un reconocimiento a la comunidad de Puerto Leguízamo, que fue fundamental para poder ayudar a rescatar los sobrevivientes de este accidente. Sin duda. Por el otro lado, mencionar lo siguiente, y tal vez hablando de la primera pregunta que hacías sobre el tema del concepto de si los aviones viejos pueden volar o no. Yo creo que lo primero, y para ilustrar a los oyentes, es hablar del término de obsolescencia, que es lo que nosotros utilizamos en nuestra fuerza. Nosotros decimos que un avión, cuando entra en periodo de obsolescencia, ya hay que retirarlo de servicio. Y no precisamente está dentro de esos factores que lo determinan la obsolescencia los años desde que fue construido. Aquí entran 3 conceptos importantes para dar claridad a los oyentes. De lo que determina la obsolescencia. Exactamente. El primero es que cuando se fabrica un avión, los ingenieros y las fábricas lo diseñan para un determinado número de horas. Hay otro término que usan también que es ciclos, pero vamos a hablar horas para hacerlo más sencillo. Entonces, una vez se llega y se utilizan todas las horas, pues el avión ya cumplió su ciclo de vida y debe ser retirado del servicio. En este caso, el Hércules C-130 1016 tenía todavía un remanente de horas, creo, si no estoy mal, que decía el comandante de la Fuerza Aérea. De 40. 40.000 No, horas, 20.000 horas, 20.000 que le da horas. para 40 años con 500 horas de operación anual, o sea, un término todavía bien alejado de este momento. Segundo, el segundo aspecto es la logística. Cuando en el mercado escasean los repuestos porque ya por la edad ya para las empresas no es rentable fabricar partes porque son muy pocos aviones, entonces dejan de fabricar. Entonces va uno al mercado y no encuentra el repuesto que necesita, luego se dificulta sostener la flota en operación y entonces obliga también a su retiro. Y hay un tercer aspecto y es cuando la operación es antieconómica, es decir, poner a volar el avión nos cuesta tanto que cuando uno hace el costo-beneficio ya no vale la pena. Le voy a poner un ejemplo, Diana, que de pronto se acuerdan los oyentes. Hace unos años nosotros teníamos, como pocos países, 2 tanqueros, un 767 y un 707. El 707 es un avión de fabricación de los años 60. En un momento dado tocó tomar la decisión de retirarlo porque se cumplió el tercer factor, que costaba mucho una hora de vuelo porque había que llevarlo más seguido al mantenimiento. Y eso le pasa a uno como comparándolo con el ser humano. A medida que tiene uno más años, va uno y frecuenta más la visita a los médicos. Pues a los aviones hay que hacerles más mantenimiento. Llega un momento en que hay que hacerle no solo mantenimiento, sino sobremantenimiento, que eleva los costos y lo hace antieconómico. En ese momento hay que decir, hay que retirarlo y cambiarlo por aviones nuevos o aviones. ¿Y estamos en ese escenario con los Hércules? No, Diana. Mire, los aviones Hércules llegaron a Colombia en el año 1968. Inclusive hace poco se está retirando el servicio el 1001, el primer avión que llegó, que fue modelo B. Es decir, es un avión que voló, pues hagamos cuentas, en el 68 acá, estamos hablando de 70, 30, 50 y pico de años. O sea, un avión que perfectamente voló sin problema hasta esta fecha. Este avión, el 1016, salió de fábrica en el año 83 y llegó a la fuerza, como lo han mencionado, en el año 21. Es decir, es un avión que relativamente, y comparado con el primer avión, el 1001, tiene todavía muchos años más de vida.
Entonces, ese es un concepto importante. Para Eric y para María Alejandra, quisiera tratar de entender el sentido en el que el presidente se pronuncia. Dice que es un avión chatarra. Luego el presidente incluso le contesta a nuestro compañero Jorge Espinosa que, abro comillas, no creo que exista un avión con 58 años de vida útil. Y la pregunta, ¿es posible determinar hoy cuántos aviones hay con 58 años de vida útil? Son varios los Hércules con varios años volando por todo el mundo. ¿A qué se debe, digamos, esta respuesta poco técnica del presidente de la República cuando el mismo comandante de la FAC ha dicho lo que hemos planteado en este programa? María Alejandra. Sí, gracias, Diana. Primero, pues un mensaje de solidaridad para pues todas las víctimas de este pues accidente aéreo. Es muy preocupante lo que sucedió, y también quisiera pues hacer una aclaración pertinente. Yo soy la directora del programa de Ciencias Políticas, pero de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Perdón. Y dicho esto, pues yo creo que pues las declaraciones del presidente pues resultan en primer lugar un poco irresponsables con la magnitud pues del accidente, y también con las víctimas, de esa responsabilidad política que tiene que tener el comandante en jefe de las fuerzas militares. En general, el comandante de la Fuerza Aérea pues ha determinado una serie de explicaciones técnicas que obviamente también tenemos que ser muy prudentes y muy juiciosos a la hora pues de esperar las investigaciones que la Fuerza Aeroespacial pues realice, y también las autoridades competentes en el marco pues de esta situación. Creo que pues acá el presidente lo que está tratando es como de responsabilizar a una aeronave que como lo mencionaba ahorita el general León, cumple con unos procedimientos, con un mantenimiento, con una rigurosidad que los pilotos y los miembros de la Fuerza Aérea pues siempre siguen bajo los más estrictos cumplimientos de la seguridad aérea y operacional. Y yo también quisiera pues mencionar un poco ya desde el plano más estratégico de la seguridad y defensa de nuestro país. El año pasado la Contraloría mencionaba en un informe que hicieron sobre la asignación presupuestal a las fuerzas militares, y decía que había un aplazamiento presupuestal de casi $500 millones, lo que genera ya en el plano operativo y táctico en las fuerzas militares pues este tipo de situaciones que pues después nuevamente veremos cuáles son las investigaciones, ¿no? Entonces la Contraloría manifiesta, digamos, en el caso de la ejecución que tiene que ver con el gasto, que es también una situación pues que repercute en la baja ejecución, ¿no? Entonces se le asigna una cantidad de recursos presupuestales a las fuerzas militares, pero ya en lo que tiene que ver con la ejecución pues del gasto pues ha tenido pues digamos que una serie de acontecimientos, como lo mencionaba también el ex viceministro de los siniestros aéreos que pues han habido, y que ya uno pues empieza como a conectar esos puntos desde el plano estratégico de la asignación de presupuestos, y ya como eso empieza a tener un impacto operacional y táctico que pues lastimosamente en este caso pues generó la situación, y pues ahora el gobierno pues anuncia un COMPES para invertir más en las fuerzas militares, pero pues terminan siendo como medidas paliativas por mostrar resultados que en estos casos ya hemos visto como la capacidad operacional de las fuerzas militares, no solamente para este tipo de operaciones que son de transporte de tropa y demás, sino también para las capacidades estratégicas, sobre todo aplicación de la fuerza, de nuestra Fuerza Aérea, pues sí han tenido un impacto, ¿no? Entonces creo que acá tiene que haber también una responsabilidad política del gobierno nacional, y pues esperemos las investigaciones que esclarezcan un poco más para saber qué fue lo que falló, pues porque indudablemente pues hubo algún tipo de falla, ya sea táctica o operacional. Muy bien, lo escucho, Eric. Bien, respondiendo a su pregunta, sí, efectivamente, de hecho la Fuerza Aérea despliega una aeronave que tiene a la fecha 82 años de servicio. Todos nosotros conocemos los aviones fantasmas, los AC-47, mi general puede profundizar en ese sentido. Uno de ellos participó en el desembarco de Normandía. Esa chatarra, como irresponsablemente ha calificado los aviones de los diferentes servicios aéreos de las fuerzas colombianas, sigue siendo operada sin ningún tipo de inconveniente
por la Fuerza Aeroespacial. Una chatarra Hércules, el FAC 1005 en configuración MEDEVAC, realizó la operación de evacuación de los heridos. Si fuese una chatarra, o si la Fuerza Aeroespacial la considerara una chatarra, pues no la hubiera desplegado. Por citar ejemplos del exterior, Estados Unidos opera el B-52, una aeronave que ya va a cumplir 60, 65 años, porque sus capacidades no les brinda otra aeronave, porque no es necesario diseñar, construir y producir una aeronave con precisamente esas capacidades. Para irnos para referirnos a lo que mencionaba mi general hace un momento, el conflicto entre Ucrania y Rusia, ambos bandos están utilizando una ametralladora Maxim como medio antidrón. Es una ametralladora que este año cumple 110 años de servicio, que es obsoleta no porque cumple con su función, su cadencia de tiro le permite ser muy efectiva como sistema antidrón. Entonces, pues para ubicar espacialmente al señor presidente. Ahora, respecto de por qué se pronunció así, antes de contestar esta pregunta, sí, ese pronunciamiento primero es irresponsable, porque ni la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ni la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército, ni la Aviación Naval Colombiana a través del GANCA y el GAMPA, ni el Servicio Aéreo de la Policía Nacional despliegan aeronaves que pueden ser consideradas chatarra, por tres razones: por la seguridad de sus tripulaciones, por la seguridad de quienes transportan y por la seguridad de toda la población colombiana. Entonces, eso lo convierte en una declaración irresponsable e irrespetuosa, porque la Fuerza Aeroespacial en operaciones de transporte no despliega aeronaves precisamente de transporte, ya sea de transporte medio pesado o ligero, porque también tiene los C-295 y los ATR-42, sin el cumplimiento mínimo, como lo decía el señor viceministro, de una lista de chequeo para poder operar. Ahora, ¿cuál es la razón por la que se pronuncia si volvemos, de esta manera? Ya vamos ahorita después de la pausa, porque digamos aquí hay una serie de elementos. Desde hace algún tiempo, incluso el periódico El Tiempo reveló preocupaciones del gobierno norteamericano sobre mantenimiento y disponibilidad de repuestos para Black Hawk y para Hércules. Habría que preguntarse cómo llegamos a este punto, porque estamos hablando de que fundamentalmente lo que necesitamos para que este tipo de aviones y este tipo de herramientas pues tengan el mantenimiento correcto y los suministros correctos. Ahí lo que habría que entender es si estamos teniendo la suficiente información y el suficiente acceso a información para saber si esos mantenimientos se dieron de la manera correcta y efectiva. Pero hay otros temas también sobre los cuales quiero volver con ustedes, y es que miremos, sin entrar en hipótesis un poco arbitrarias, varios de los elementos que pueden influir, además, en que un avión le pase lo que le pasó a este. El tema del peso, el tema de la pista corta, el tema de fallas técnicas, cuáles son todos esos elementos sobre los cuales también deberíamos estar teniendo una discusión.